Bueno, estoy aquí con el doctor Alfonso Petersen Fara, médico internista egresado de La Salle. Platícanos un poco sobre tu experiencia como médico. ¿Qué riesgos médico-legales consideras que un médico se enfrenta en el ejercicio de la práctica de la medicina en México? Bueno, yo creo que actualmente cualquier profesión significa un riesgo. Es prácticamente imposible pensar que un profesionista no asuma responsabilidades. Y el médico no está exento de esto. Pero creo que hay dos cosas fundamentales que de alguna manera permiten evitar este tipo de situaciones. Primero, una buena relación médico-paciente, una buena comunicación con el paciente, una buena comunicación informativa con el paciente hace que se disminuya considerablemente el riesgo de demandas, porque así las personas no se sienten al final del camino engañadas o no se sienten de alguna manera fuera de un contexto en donde pudieron haber conocido los riesgos de una determinada acción. Y en segundo lugar, pues hay que apegarse a todos los cánones que establecen las diferentes guías de práctica clínica para que de esta manera, ante cualquier situación que se pueda generar por parte de una demanda, pues tener los argumentos suficientes para tener una defensa adecuada. Muy bien. ¿Cómo consideras que cambia su práctica profesional al ejercerla en un medio privado o al hacerlo en un medio público? Yo creo que la práctica profesional no debe de cambiar independientemente del medio donde se presente la función. Es cierto, hay que reconocer que en la mayor parte de las ocasiones es más fácil tener tiempo en una práctica privada que en una práctica pública, pero eso bajo ninguna circunstancia debe ser un argumento para que cambie la calidad de la atención y sobre todo la cercanía con el paciente. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en una práctica pública y también en una práctica privada, podemos ser claros testimonios de que se puede hacer bien las cosas en un ámbito y en otro y de que se tiene que hacer un esfuerzo muy importante para que en el ámbito público, a pesar de la gran demanda que se pueda generar, dar una atención de calidad y cercana al paciente. Ok. ¿Cuánto cobras por una consulta de medicina privada? En este momento 700 pesos la consulta. ¿Y cobras diferente en cada caso? Depende. Sin duda, cada que voy a mi consultorio, yo creo que tengo al menos uno, quizás hasta dos pacientes a los cuales no les cobro absolutamente nada. Yo creo que una parte muy importante del ejercicio de la profesión con un apego a la ética es tener esa apertura para que la persona que en un momento determinado no pueda pagar la consulta no se vea bajo ninguna circunstancia excluida de la oportunidad de recibir un servicio. ¿Y cómo calculaste esta cifra? Es una cifra que voy calculando de acuerdo con el paso del tiempo, con fundamento en lo que de alguna forma el mercado va marcando. Voy observando el nivel de consulta que tienen otros médicos que ejercen una profesión en características similares a la mía y vamos ajustando la consulta de acuerdo con esa situación. Y por otro lado, por ejemplo, yo tengo más de 3 años de no hacer ajuste en mi consulta porque también creo que tenemos que ser sensibles a la situación económica por la que pasa el país y reconocer que si bien mucha gente que va con nosotros puede pagar lo que cobramos y un poco más, pues también hay que ser conscientes de que requerimos mantener una tarifa que sea lo suficientemente atractiva, pero particularmente suficientemente responsable. Ok, ¿y cuánto tiempo asignas a una consulta de medicina privada? 30 minutos por consulta. ¿Y cuántas consultas como máximo das por día? Pues depende, si hay días en que tengo oportunidad de dar hasta 7 consultas, porque una cosa que creo que es importante mencionar es que yo voy al consultorio solamente puedo ir en las tardes, porque tengo otro tipo de responsabilidades en la mañana, de tal manera que lo que hago es tratar de programar entre 5 y 7 consultas por tarde. Ok. ¿Y qué porcentaje de tu consulta privada no cobras? Yo calculo que más o menos un 20% de la consulta no la cobro. Entre pacientes que pues de alguna manera no tienen dinero para pagar o pacientes que pues tienen una relación familiar o pacientes que en un momento determinado también son recomendados por otras personas y que, bueno, en el contexto de la recomendación me insisten mucho en la situación económica por la que están pasando. Entonces yo creo que entre quizá un 10-20% de las consultas son las que no cobro. ¿Utilizaste alguna estrategia de marketing para tener más pacientes o tener una mejor actividad en el servicio médico? No, en ningún momento. Yo creo que el marketing en la función médica es algo que tiene que ser muy bien valorado, porque al final del camino lo que debe de estar siempre presente en una buena consulta médica es una adecuada relación médico-paciente y un buen servicio otorgado al paciente. De tal manera que yo creo que ese marketing que a veces se utiliza en donde las personas se les identifica con cierto tipo de acciones de carácter promocional no es la mejor estrategia en medicina. ¿Y cuentas con alguna práctica profesional pública? Cuento con una práctica profesional pública tanto en el ámbito como médico, en donde tuve la oportunidad de empezar, incluso mi carrera profesional empecé como enfermero. Fui enfermero de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología al tiempo que estudiaba la carrera, haciendo guardias nocturnas durante prácticamente 1 año y meses. Posteriormente tuve una práctica profesional durante mi especialidad en diferentes hospitales públicos y una vez que terminé la especialidad
empecé también a colaborar con algunos organismos de la sociedad civil, también en instituciones públicas. Y en la parte no médica, digamos, sí he tenido una gran práctica en el ámbito público a través de pues, diferentes funciones que he venido realizando como secretario de salud o incluso como presidente municipal. ¿Y qué opinión tienes acerca de esto? Bueno, yo creo que las instituciones públicas tienen un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la estabilización del país y particularmente con la atención sobre todo a las personas que tienen menos posibilidades económicas para poder pagar una atención médica adecuada o cualquier otro tipo de servicio. Creo que sin duda la práctica pública es una gran experiencia, es una gran oportunidad, es una gran necesidad y es algo a lo cual creo que como país le tenemos que seguir apostando para que ojalá en un futuro no muy lejano pues toda la práctica pública esté en condiciones similares a la práctica privada y que las personas puedan recibir la mejor calidad de atención sin tener que pagar por ello. Ok. ¿Y cuánto cuesta aproximadamente tu práctica profesional, hablando de renta, secretaria y demás? Bueno, yo calculo que más o menos el gasto total que hago en servicios, secretaria, papelería y todo, podría equivaler alrededor de unos 8,000 pesos mensuales. Ok. ¿Cuántos pacientes privados tuviste el primer año que iniciaste con tu consultorio? Bueno, la verdad no lo recuerdo, pero sí recuerdo, por ejemplo, haber estado 24 de diciembre sentado en mi consultorio esperando que llegara algún paciente, sobre todo cuando empecé a ejercer la medicina. Claro que me recuerdo de tardes enteras de no haber tenido ningún paciente cuando empecé a ejercer, como consecuencia que mucha gente no me conocía. Por supuesto que estoy consciente que incluso hay épocas todavía en donde en mi práctica profesional pues hay días mejores y días peores. No necesariamente todos los días que abro espacios para consulta, la consulta se me llena. Hay días que tengo algunos huecos. En fin, yo creo que lo más importante de todo es reconocer que la madurez de una práctica profesional de la medicina, yo creo que se alcanza más o menos en unos 5 años de estar ejerciendo en el ámbito privado. Ok. ¿Y consideras que es importante contar con un socio o compañero al ejercer la medicina privada? Yo pienso que sí, porque lamentablemente una de las cosas que tiene la medicina privada es que es terriblemente esclavizante. Al final del camino, el médico es quizá de los pocos profesionistas donde su actuar está directamente relacionado con la posibilidad de poder recibir un pago por sus acciones. O sea, un arquitecto puede tener un despacho y a lo mejor si el arquitecto se va de vacaciones, el despacho sigue generando recursos. Un ingeniero puede estar en la misma situación, un médico no. El médico que no atiende a un paciente ese día pues no gana dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante que se creen cierto tipo de sociedades o si no al menos de asociaciones que no significa necesariamente tener compartidos los gastos o compartidas las responsabilidades, pero sí significa de alguna forma tener algún compañero con el cual puedas de alguna manera descargar la atención de tus pacientes en caso de que tú tengas un congreso o que tengas una vacación o que tengas una necesidad de atender un compromiso familiar, por ejemplo. Ok. ¿Y cuando tienes pacientes que cuentan con un seguro de gastos médicos, cuánto tardan en promedio los seguros en pagarle los honorarios? Más o menos yo creo que el promedio para un pago de gastos médicos está relacionado de 3 semanas a un mes. Ok. ¿Y cuáles consideras que son las mayores limitantes para un médico en su práctica en México? Yo creo que las mayores limitantes tienen que ver fundamentalmente con la oportunidad que tenga el médico de darse a conocer. Hay algo que no podemos dejar de reconocer. Ciertamente no es fácil darse a conocer, no es fácil tener un volumen de pacientes que en un momento determinado pueda atender un espacio de consultas como el que se puede generar a través de múltiples especialidades. Yo creo que es muy común escuchar que hay consultorios médicos que están parcialmente vacíos, que hay consultorios médicos que están con una muy baja demanda, porque realmente algo que es importante mencionar es que somos una gran cantidad de médicos que estamos particularmente concentrados en las ciudades y que en un momento determinado, pues las personas tienen hoy una gran oportunidad, una gran oferta sobre la cual escoger para decidir con qué médico acudir. De tal forma que creo que lo más importante de todo es pues ir generando, digamos, un grupo de pacientes que en un momento determinado te consideren a ti como la opción en caso necesario para atender una enfermedad o, ¿por qué no?, para darle seguimiento a un estado de salud normal. Ok. ¿Y a lo largo de tu carrera has tenido algún problema legal relacionado con la medicina? No hasta el momento y espero nunca tener. ¿Cómo ha afectado tu ejercicio profesional en la vida familiar o personal? Yo creo que el ejercicio de la medicina y sobre todo la medicina privada, porque hay que decirlo con toda claridad, la medicina pública tiene horarios, de tal manera que una vez que el médico cumple con su horario, pues le entrega la guardia al siguiente y entrega la responsabilidad sobre los pacientes. En la práctica privada eso no existe. En la práctica privada la responsabilidad nunca se pierde, no importa la hora del día, no importa el momento por el cual esté pasando el paciente. El médico
privado es un médico que es responsable de la atención de su paciente durante las 24 horas del día. De tal manera que no es poco común que pues, te hablen a medianoche, por ejemplo, y que tengas que salir en la noche. No es poco común que pues, tengas planes para irte al cine y en ese momento te llaman y tengas que cancelar la ida al cine. O que tengas, por ejemplo, un compromiso familiar como puede ser una boda y que tengas que abandonar ese compromiso familiar para atender a tu paciente. Yo creo que hay especialidades donde esto es más común. Me parece que la mía, la medicina interna, es de las, digamos, donde es más común, aunque no necesariamente la de las más comunes, como es el caso de la ginecología y obstetricia. Pero al final lo que no puedes dejar de reconocer es que es muy fácil pensar que cualquier día, fuera de horas de trabajo, pues recibas una o dos llamadas. ¿Por qué no reconocerlo? En algunas ocasiones salir a ver a un paciente, tener que ir al hospital, en fin. Pero lo más importante de todo es que al final del camino creo que la práctica privada del ejercicio de la medicina es sumamente satisfactoria por la gran relación que llegas a generar con tus pacientes y particularmente pues, por el gran gusto que te da poder ayudar a alguien en una situación de enfermedad, muy especialmente pues fuera de las horas habituales. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Al contrario, muchas gracias.